Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy estoy aprovechando a grabar la introducción de este video porque pues me peiné y me encanta mi peinado, así que dije, ¿por qué no? Vamos a grabar la introducción de este video de recetas. Yo ya les compartí un videito de desayunos, que si todavía no han visto ese video, aquí abajito en el primer comentario les voy a estar dejando el enlace directo. Y pues el día de hoy le toca el turno a las cenas. Yo normalmente para las cenas como que me pulo un poquito más, pero mi gente, en este video decidí compartirles las cenas más saludables, porque sí, yo como mi pollito guisado, que ando obsesionado últimamente yo con el pollo guisado. También platanitos maduros fritos con mantequilla y frijolitos, me encanta eso, pero es algo que yo hago de vez en cuando. Lo que les estoy compartiendo el día de hoy son mis cenas, lo que más ceno pues. Así que sin nada más que decir, yo les dejo con este video. Para la receta del día de hoy vamos a comenzar con las bruselas, y lo que vamos a hacer es partir todas las bruselas por la mitad. Una vez tenemos a nuestros repollitos, yo les digo repollitos, o a nuestras bruselas cortadas por la mitad, les vamos a agregar aceite de oliva, una cantidad pues mínima, ¿verdad? Para que cubra todas las bruselas. Y también les vamos a agregar pimienta negra molida. Y por último les vamos a agregar un poquito de sal. Y ya por último lo que vamos a hacer es asegurarnos de que cada brusela o cada mitad de brusela tenga un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y también un poquito de pimienta. Y ahora las vamos a llevar al horno. Yo normalmente las dejo entre unos 20 o 30 minutos, pero siempre las estoy checando con frecuencia para que no se me vayan a quemar. Y mi horno yo lo tengo a 350. Ahora vamos con el pescado. El pescado nada más lo voy a condimentar, pero no lo voy a comenzar a cocinar todavía, ¿ok? Así que lo primero que hago, por cierto, aquí tengo bacalao y este no me acuerdo cómo es que se llama, no sé si es tilapia, pero sí sé que este es bacalao. Ok, lo primero que voy a hacer entonces es agregarle limón. Yo cada vez que cocino carnes de cualquier tipo, bueno, que casi no cocino carne, ¿verdad? Solo es pollo nada más y mariscos, pero me gusta agregarles jugo de limón primero. Lo siguiente que voy a hacer es agregarles un poquito de pimienta negra molida. Y todo esto que voy a hacer ahorita lo hago en cada lado, ¿ok? También le voy a agregar un poquito de sal. Lo siguiente es la paprika. Y esto es opcional, mi gente. Si ustedes le quieren agregar esto, se lo agregan. Si le quieren agregar más cosas, se las agregan. Si le quieren agregar menos cosas, también. Esto ya depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Lo siguiente es cilantro seco o culantro fino seco. También le vamos a agregar un poquito de orégano seco. Y también un poquito de perejil seco. Lo siguiente que vamos a hacer es partir en pedacitos la mitad de una cebolla grande. Yo estoy usando la cebolla amarilla y también 3 dientes de ajo así, grandotes. Ahora lo que vamos a hacer es sofreír la cebolla con un poquito de aceite de oliva a fuego medio, ¿ok? Tiene que ser así despacito, entre fuego lento y medio, todo depende de la estufa que ustedes tengan. Y en otra freidera vamos a agregar un poquito de aceite de oliva para el pescado. Ok, ahora vamos a poner el pescado en el aceite. Y ese poquito de aceite lo regué en toda la freidera. Y el pescado lo vamos a cocinar a fuego medio también, no muy arrebatado. Tiene que ser una temperatura media. Este pescado se cocina súper fácil y rápido, así que por eso les digo que no hay que tener... Aunque yo pienso que lo voy a bajar un poquito más porque no quiero que se me cocine arrebatado. Miren, ahorita como estoy combinando esta cena con las bruselas,
No le estoy agregando ni ajo ni cebolla al pescado, pero yo normalmente le agrego ajo y cebolla si digamos que cocino una quinoa o algún otro vegetal, pero esta vez voy a cocinar las bruselas con cebolla y ajo, entonces no quise ponerle más ajo y cebolla al pescado. Y cuando la cebolla se está viendo así, entonces le agrego el ajo porque no quiero quemar el ajo. Ahora sí lo voy a sofreír por unos 2-3 minutos todo esto junto. Y el pescadito ya está listo. Lo que hice fue apagar la estufa para que se termine como de cocinar un poquito más con la estufa apagada, con el poquito de calor que queda, ¿verdad? Pero sí, ya están listos. Y una vez que la cebolla y el ajo están bien sofritos, le voy a agregar semillas de marañón. Y miren, esto es lo que le da un sabor más rico a esta receta. También podemos usar almendras. Yo la otra vez usé los dos, semillas de marañones y almendras. Y una opción no muy saludable es el tocino o el bacon, pero pues en mi casa no se come tocino, así que con este es más que suficiente. Y lo que voy a hacer es sofreír ya todo esto como por 1 minuto. Ok, ahora le vamos a agregar las bruselas. Y listo, mi gente, esto es todo. Ahora lo que hago es ya revolver todo para que todo agarre el mismo sabor. Miren, esta receta es bien rica. No sé mucho que la acabo de descubrir, pero sí, mega recomendada. Como no tenemos aguacate, le voy a agregar un poquito de hummus. Este hummus yo lo preparo aquí en casa. Es una consistencia, tiene una consistencia cremosita, así que le vamos a agregar un poquito de hummus nada más. Y sí, mi gente, esta es mi cena del día de hoy, aunque extraño el aguacate, pero aún así miren qué delicioso se mira. Para la cena del día de hoy, mi gente, mi suegra me va a estar ayudando a cocinar y vamos a preparar unos espárragos y también unos camarones. Miren, a los espárragos y a los camarones mi suegra solo les agrega sal, pimienta negra molida y paprika. Eso es todo, y ahora lo que ella va a hacer es asarlos en el asador. Pero también esto, así como ustedes lo ven, se puede meter en el horno, también es opcional. Pero pues a nosotros nos gusta mejor asado en el asador porque siento que como que el sabor cambia, ¿verdad? Pero de igual manera es opcional. Uy, uy, uy. Y ahora a los camarones lo que está haciendo es agregándoles el limón. ¿Por qué es que le agregué el limón después y no antes? Para que no se cocina muy pronto. Oh, ok. Para darle el sabor del limón cocinando. Todo es mejor agregárselo ya cuando uno lo tiene aquí en el asador. Ahorita está muy caliente Se van a cocinar rápido, ¿verdad? Sí. Qué rico. ¿Qué se va a cocinar más rápido, los espárragos o los camarones? Los camarones, sí, porque se cocinan súper rápido. Ok, mi gente, ahora vamos con el arroz. Lo primero que vamos a hacer es partir. Yo tengo aquí 1/4 de una cebolla roja y 2 dientes de ajo. Y ahora vamos a lavar bien el arroz. Yo normalmente lo lavo unas 2 o 3 veces. En una olla vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Mi gente, yo creo que yo agregué demasiada cebolla. Y por cierto, no les había contado, pero esta es la primera vez que estoy haciendo esta receta de este arroz. Es de mi queridísima amiga Alexa. En un ratito les voy a mostrar su Instagram. Ella comparte recetas bien deliciosas y saludables.
Así que sí, vamos a esperar a que el ajo y la cebolla se sofrían. La cebolla y el ajo los vamos a sofreír a fuego medio, lento iba a decir, no, a fuego medio, o sea que no esté ni tan fuerte ni tampoco tan bajito. Y ahora vamos a sazonar el ajo y la cebolla con un poquito de cúrcuma. Este es el ingrediente secreto de esta receta. Y después de sofreír el ajo, la cebolla y el poquito de cúrcuma, le vamos a agregar 2 tazas de caldo de pollo. Esto es opcional, mi gente, también le podemos agregar agua o también caldo de verduras. Ustedes saben que yo uso caldo de pollo, así que le agregué 2 tazas de caldo de pollo. Y ahora le vamos a agregar el arroz. Yo estoy usando 1,5 tazas de arroz, así que creo que le voy a tener que agregar como 1 taza más del caldo de pollo. Pensé que iba a ser suficiente, pero no, le tengo que agregar más. Le voy a agregar 1 taza más de caldo de pollo y pues si necesita más en lo que se está cocinando le voy a agregar más. Fíjense que estaba pensando que debí como sofreír el arroz primero antes de agregarle el caldo de pollo, como agregarle el arroz y ya después el caldo de pollo, pero bueno, vamos a ver qué tal me queda. Espero que quede riquísimo, estoy cruzando deditos. Ok, le agregué media taza de caldo de pollo más al arroz, así que podríamos decir que en total le agregué 3,5 tazas. Y pues ya está a punto de cocinarse. Ya lo siento nada más un poquitito, que le falta un poquitito nada más, así que sí. Por eso le terminé agregando media taza más, pero va quedando muy rico, mi gente. Ok, el arrocito ya está listo y quedó delicioso, mi gente. Así van quedando los camarones y también los espárragos. Esos camarones se ven tan ricos, tan jugositos, están perfectos. Y también por aquí tenemos los espárragos. Miren, yo no soy muy fanática de los espárragos, pero así como mi suegra los hace, me encantan. Miren, este es el Instagram de Alexa, se llama Alexa Healthy. Ella, por cierto, vive aquí en Brownsville, en donde yo vivo, y es dueña también de un restaurante. Y miren, comparte recetas bien deliciosas, mi gente, y bien saludables, me encanta. Yo siempre estoy intentando sus recetas. Por cierto, esta es la receta similar a los de las bruselas que yo les compartí. Ok, ahora voy a servir el plato. Estoy poniendo el arrocito primero. Yo normalmente cuando hago arroz blanco lo hago así blanco, o sea, no le agrego absolutamente nada, solo el agua. Lo siguiente es los espárragos. Mi suegra los partió así en como 4 pedazos o 2 pedazos sacó de uno. 2 pedazos. O 3 pedazos de un solo espárrago. Lo siguiente que le estoy agregando al plato son los camarones. Miren qué deliciosos quedaron esos camarones. Y ya por último, mi gente, por supuesto, no podía faltar ¡tatán!, el aguacate. Y esta es la cena del día de hoy, bien colorida, bien deliciosa y bien saludable. Para la cena del día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un sándwich de tuna y una ensalada de tuna. Lo primero que vamos a necesitar es tuna. Yo estoy usando la tuna blanca que viene en agua. También vamos a necesitar tomate, limón, cilantro o culantro fino, rábanos. Por cierto, estos rábanos y este culantro están sembrados en mi casa, así que estoy muy emocionada porque hoy por primera vez los voy a usar. También vamos a necesitar apio y pepino. Ahora esta parte es opcional, pero a mí me gusta agregarle mayonesa. También podemos reemplazar la mayonesa con aguacate, aunque yo también le agrego aguacate. En un ratito más les voy a estar mostrando. Lo primero que voy a hacer es agregar la tuna a un plato, para después agregarle el jugo de limón. Yo le estoy agregando la mitad de limón, a veces le agrego todo el limón. También depende de cuánta cantidad, qué tan jugoso esté el limón. Este no lo veo tan jugoso, así que creo que le voy a tener que agregar todo el limón. Ahora vamos a poner la tuna a un lado y lo que vamos a hacer es picar todos nuestros vegetales.
Y después de que le agregamos todos los vegetales, le vamos a agregar sal y pimienta al gusto, mi gente. Ya esto depende del gusto de cada quien, la cantidad, ¿verdad? Yo normalmente no calculo, yo solo le agrego así un poquitín y ya. Lo siguiente que le vamos a agregar es la mayonesa, pero como les mencioné antes, esto es totalmente opcional. Y también le voy a agregar la mitad de un aguacate. Ahora, esto se lo pueden agregar en este momento o ya de último, que también yo le agrego aguacate básicamente 2 veces. Esto es totalmente opcional, mi gente, pero yo le agrego un poquito nada más, como media cucharadita de sriracha para darle como ese toquecito de picante. Miren, yo no soy muy fanática de lo picante, pero, o sea, de las cosas súper picantes no soy fanática, pero sí me gusta como sentirle ese saborcito así chiquitito del picante de la sriracha. Miren, mi gente, esto es todo. Esto por sí solo sabe delicioso, o sea, lo podemos comer así, pero ahorita les voy a mostrar 2 opciones de cómo comerlo. Para la opción de la ensalada vamos a usar espinaca, baby spinach y el col rizado. Pero mi gente, esto es opcional, ustedes pueden usar la espinaca por sí sola o el col rizado por sí solo o otro tipo de lechuga. Pero estas son las que yo compro y estas son las que yo uso. Lo que yo hago es agarrar así un puñito con mi mano y lo pongo en todo el plato. Y la cantidad también es opcional, ¿ok? Y ahora le vamos a agregar la cantidad de tuna que deseamos. Yo en este momento no tengo tanta hambre, así que no le voy a agregar mucho. Por cierto, este es mi plato. A mi esposo es a quien le preparo como sándwich y también a mi suegro. Y a mi suegra le gusta así, como ensalada, así como a mí. Ok, prácticamente esto es todo lo que le voy a agregar en cuestión de tuna. Ahora viene mi parte favorita, le agrego la mitad de un aguacate también, pero como yo les dije, el aguacate se lo podemos agregar a la tuna y mezclarlo, o también lo podemos agregar así por sí solo. Y esta última parte también es opcional, mi gente. Yo le estoy agregando semillas de girasol, también le agrego semillas de marañón, pero en este momento no tenemos las que están tostaditas y esas son las que a mí me gustan, así que le estoy agregando semillas de girasol. De igual manera, cada vez que preparo así como cualquier cosa que tenga que ver con ensalada, le agrego semillas de girasol y miren, queda súper delicioso y súper saludable. Ahora para los sándwichitos lo que vamos a hacer es poner a tostar nuestro pan. Y una vez que nuestro pan está tostadito, le vamos a agregar el aguacate. Lo siguiente que le vamos a agregar es espinaca y col rizada. Y ahora le vamos a agregar la tuna. Y listo, mi gente, aquí tenemos un sándwichito de tuna que queda bien rico. Y ya están listos los 2 sándwichitos. Esta es la cena de mi queridísimo esposito. Aquí está, pues lo estoy molestando. Pero sí, mi gente, así es como quedan los sándwiches, miren, súper ricos. Así que les di 2 opciones de cómo comer la tuna de manera saludable. Para la cena del día de hoy vamos a comenzar preparando la quinoa. Yo aquí tengo una taza de quinoa y lo que voy a hacer es lavarla. Yo normalmente la enjuago de 2 a 3 veces. Después de lavar la quinoa la voy a agregar en una olla. Y ahora le voy a agregar 2 tazas de agua. Miren, mi gente, cocinar la quinoa es una manera es como una manera fácil de cocinar arroz también. Es bastante similar. Esta parte es opcional, pero a mí me gusta agregarle zanahorias y chicharitos. Cuando la quinoa está en este punto, le podemos agregar la sal. Yo nada más le voy a agregar un poquito porque para la receta vamos a agregarle más sal después. Así que es opcional. Le podemos agregar un poquito ahorita, luego otro poquito después, o le podemos agregar toda la sal que queramos en este momento. Y mientras se está cocinando la quinoa, lo que voy a hacer es pelar y partir la papa dulce o el camote.
Y una vez que tenemos el camote cortado y pelado, o pelado y cortado, lo vamos a agregar a una olla. Yo ya les compartí una receta diferente de cómo preparar el camote en el horno. Esto es opcional también. Yo en este momento, ya hace varias semanas, lo vengo nada más hirviendo, pero pues esto es opcional, ¿ok? Si ustedes lo quieren solo hervir así o lo quieren hacer en el horno, abajito les voy a dejar en el primer comentario el enlace a ese video. Ahora lo que voy a hacer es cubrir todo el camote con agua. Y ya por último lo ponemos en la estufa y lo dejamos hervir hasta que esté blandito. Así de fácil y así de rápido se cocina el camote. Y este es el resultado final de la quinoa, mi gente. Ahora vamos a continuar con nuestro arroz con pollo o quinoa con pollo. Ahora lo que vamos a hacer es partir en pedacitos cebolla, chile verde y ajo. La cantidad pues es opcional, pero esta es más o menos la cantidad que yo uso para la cantidad de pollo y de quinoa que estoy usando, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es sofreír la cebolla, el ajo y el chile verde en aceite de oliva. Y también asegúrense de usar una olla grande. Bueno, eso depende, ¿verdad?, de la cantidad que van a hacer. Pero sí, yo estoy usando una freidora bastante grande. Después de sofreír los vegetales por un par de minutos, ahora le vamos a agregar el pollo. Mi gente, yo mi pollo ya lo desmenucé. Aquí tengo casi un pollo completo. Y ahora lo que vamos a hacer es sofreír el pollo y los vegetales. Si ustedes quieren hacer como una opción más saludable, por así decirlo, pueden usar solo la pechuga del pollo. Yo personalmente no soy fanática de la pechuga del pollo. Aquí en esta casa quien se come la pechuga de pollo mayormente es Bel, así que yo desmenucé todo el pollo y pues le agregué absolutamente todo, incluyendo el pellejito. Después de agregar el pollo le vamos a agregar una lata de maíz bien escurrido. Ahora lo vamos a sazonar, mi gente, y lo primero que yo voy a hacer es agregarle pimienta negra molida. También le vamos a agregar paprika. Lo siguiente que le vamos a agregar es el curry y esto va a ser lo que le va a dar el sabor a pollo, a arroz con pollo. Ahora yo lo que hago es agregarle una pequeña cantidad, lo mezclo y ya después cuando ya le agrego todo, pues ya lo pruebo a ver si necesita más o si quiero agregarle más. Lo siguiente que le voy a agregar es el caldo de pollo. Yo aquí también como que no hago una medida así exacta, solo trato como de cubrir el pollo un poquito, porque también recuerden que le vamos a agregar la quinoa. Por cierto, este es el caldo de pollo que yo uso. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la quinoa. Nuestro último ingrediente es la espinaca. Yo uso, como ya les mostré anteriormente, la espinaca bebé y el col rizado bebé. Pero si ustedes quieren solo le pueden agregar la espinaca. Pues yo lo que hago es agregarle una buena cantidad para cubrirlo, porque ustedes saben que esto una vez se cocina se desaparece básicamente. Y ya por último lo que vamos a hacer es mezclar absolutamente todo para ya dejarlo cocinar por unos 10 minutos. Y por aquí tenemos al camote que ya está listo. Miren, así es cuando ya está listo, cuando ya le podemos enterrar o meter un cubierto. Y como el camote ya está listo, ahora lo que voy a hacer es escurrirlo en un colador. Y nuestra quinoa con pollo ya casi está lista. Ahorita nada más estoy esperando a que se seque un poquito más. La voy a dejar por unos 3-5 minutos lo más y pues básicamente esto sería todo. Y esta es mi cena del día de hoy. Tengo el camote o papa dulce, el arroz con pollo, quinoa con pollo, versión saludable. Y también por supuesto que no me podía faltar el aguacate. Es una delicia, mi gente, y es bastante saludable. Bueno, mi gente bonita, eso ha sido todo por el día de hoy. Por cierto, les tengo una cena extra que es bastante común aquí en mi casa, que es una sopita de verduras. Esa sopita yo se las compartí en otro video, que también aquí abajito les voy a estar dejando el enlace directo, porque esa sopa, preparar esa sopa lleva muchísimo más tiempo. Pero, por ejemplo, a mí me dura, cenamos 2 veces si están mis suegros aquí en la casa, pero si no están mis suegros aquí en la casa podemos cenar
4 veces, solo mi esposo y yo, con la ollota de sopa que yo hago. Pero sí, o sea, si están mis suegros, nos dura nada más 2 días. Es una sopa muy rica, mi gente, y muy saludable. La verdad que sí se las recomiendo. Por favor, chequen ese video en donde les compartí la receta. Esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, denle manita arriba a este video si les encantan las recetas. Y también, si todavía no se han suscrito al canal, recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en este botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo den clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que por mis redes sociales siempre estamos en contacto, especialmente en Instagram, mi gente, porque por allá es donde siempre les estoy compartiendo recetas y qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy cocinando, porque a mí me encanta comer y a mí me encanta compartirles a ustedes lo que yo como. No sé, es como que a veces digo, oh wow, solo he compartido pura comida en todas mis historias de Instagram. Y yo así como que, pero es que me encanta comer, ¿verdad? Ok, ahora sí, en todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, mi gente, no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Recuerden que estamos subiendo video los lunes, los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde de Texas, de México, de Colombia, 3 horas de Honduras, si es que no han cambiado las horas, ¿verdad? Ok, ahora sí, ya las dejo, me despido. Mil gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.